un mensaje conocido que son las comparaciones. Siempre dándonos nosotros la razón o dando la razón que las comparaciones no son realidades. Las comparaciones son cosas que se comparan de las cosas cotidianas a cosas que no existen o no están en un lugar. Por eso existen las comparaciones. Las comparaciones de las cosas del cielo con la tierra es porque no hay en la tierra las cosas que hay en el cielo. Porque no hay con qué comparar las cosas del cielo en el planeta Tierra. Y vamos a mirar el tema de las comparaciones. Hay unas comparaciones que nosotros a veces miramos y las hacemos realidad al según lo que escuchemos, y hay mucha gente predicando comparaciones que no son realidad, o sea que están predicando mentiras. Si la noche está entre oscura y clara y pasa el asno, el burro y no veo bien y digo, vi que pasó como un león, y al otro día me preguntan, ¿y el león que vio anoche? Digo, era como un león, era el burro el que había pasado. O sea que no era la realidad. Y así hay cantidad de comparaciones en la Biblia que el ser humano se está quedando con las comparaciones y ha dejado las realidades a un lado o no ha podido conocer la realidad de lo que quisieron comparar. Y ya hay figuras que la gente vende o le da propaganda que no son reales. Vamos a ver unas figuras que no son reales en el cielo y son lo que son los querubines. Hay muchos que plantan en el cielo y pintan que en el cielo hay ángeles, querubines, terafines, le montan todo lo habido y por haber al cielo, cosas que las escrituras no relatan que hay en el cielo. Un querubín es un ser alado que dibujaron en las paredes del templo para adornarlo. Dibujaron guirnaldas. Voy a leer un texto para que ustedes, si pueden leerlo, lo leeré en sus casas. Primera de Reyes 7:28. Dice, las bases estaban hechas así, tenían panales y los panales estaban entre tableros. Sobre el panal que estaba entre los tableros había figuras de leones, toros y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había guirnaldas. Guirnaldas quiere decir adornos florales. Eso era para adornar una casa o una fachada. No era que los querubines estaban en el cielo. Por eso la gente se ha llevado a la ilusión y sembrando imágenes y pintan que los ángeles tienen alas. O sea que han pasado de querubín a colocarle el querubín a un ángel. Y la gente cuando se imagina de un ángel se imagina de un ser alado. No, esa no es la realidad. Los ángeles no tienen alas ni necesitan alas. Los ángeles son seres espirituales para habitar en el cielo o en el aire. No tienen un cuerpo terrenal como el que nosotros tenemos. Y ellos se pueden aparecer en la forma que Dios les permita aparecerse. No que los ángeles son negros, son blancos, son azules, como quieran. Sabemos que esa es la forma que Dios les ha dado o que Dios les quiso dar para manifestarse a un pueblo. Por eso la gente ahorita no conoce los ángeles, ni puede conocer los ángeles por las comparaciones que han dado las imágenes que el pueblo ha vendido y entre comillas la iglesia de Dios vendiendo imágenes que no son reales. Por eso es necesario nosotros ir a la realidad y mirar las escrituras y escudriñarlas para darnos de cuenta qué es la realidad y qué no es la realidad. Entonces miramos en el cielo únicamente en el rango de ángeles hay ángeles y arcángeles. Y hay otras cosas que hay que la gente no las menciona en la tierra porque se le hace imposible que existan en el cielo. Hay un punto importante de esto también es, muchos han tomado el agua
Y hay muchos que tienen hasta agua bendita porque el agua es la que hace todo. En Mateo, voy a leer aquí lo que leímos en Juan 7, 37 y 38. Encontramos que el último y gran día de la cena Jesús se puso en pie y dijo: el que quiera, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Encontramos que decía del Espíritu, y se quedaron con el agua. Por eso hay muchas, como se dice, iglesias o grupos religiosos que andan tirando agua, bendiciendo agua, y le han dado la énfasis al agua que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene, como se dice, una connotación para pintarlo o hacerlo realidad en las cosas terrenales, sino únicamente en comparaciones. Como lo escriben los Hechos. En los Hechos de los Apóstoles está que y vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y se movían, como que se movían, dice, como llamas de fuego. ¿Cómo? El cómo no es una realidad. Que el que lo comparó lo vio como eso, pero no es una realidad. Y la gente ahorita tiene la candelita. Cuando hablan del Espíritu Santo, ya la gente se imagina una candeladita, una llamaradita, y la gente se ha quedado con el fuego y no saben qué es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo fuera fuego, los que estuvieran llenos del Espíritu Santo ya se hubieran quemado. Y por eso hay muchos hasta cantantes que han cantado locuras y cantan locuras. Que descienda el fuego del cielo, me siento que me quemo. Hay unos que brincan y saltan. Y para mí personalmente digo que no creo que ese es el Espíritu de Dios, porque cuando yo estoy hablando mentiras y cosas que no tienen la razón, yo no creo que el Espíritu de Dios esté ahí. Hay unos que brincan como ya se estuvieran quemando. Y de pronto hasta se van a quemar. Porque si van allá al infierno, pues se tendrán que quemar, aunque son comparaciones también, que no las podemos llevar a la realidad. En este punto es importante que nosotros como siervos de Dios aprendamos a diferenciar las comparaciones a las realidades. Mientras nosotros no aprendamos a distinguir entre comparación y realidad, estaremos equivocados. Y estaremos siempre, como decía el hermano Eliseo, más perdidos que un piojo en una peluca. Predicadores y oyentes predicando locuras que no tienen sentido. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Entonces miramos que el Espíritu Santo lo catalogan como una paloma y dicen que como una paloma. Hay partes de la escritura que son diferentes y dice y bajó como cuando un ave desciende. Mucho dice la paloma, y si usted mira en realidad cómo baja una paloma, baja que eso es una flecha completamente, algo que casi no se puede distinguir ni qué bajó. Y hay aves que bajan a velocidades increíbles que únicamente se escucha el sonido. O sea que es una comparación. El Espíritu Santo no se ve. Para que usted lo va a decir, no se ve para que le haga una imagen. Como dice Dios, Dios es invisible. Tenemos la manifestación de Dios que es Jesús o Yahshua. Aunque para muchos tratan de tapar una mentira con la otra. Lo digo yo, cuando hablan de Mateo 28, 19, le dicen, no, esas son las 3 manifestaciones de Dios. Y llega otro le cree y anda diciendo, no, son las 3 manifestaciones. Y si alguien le pregunta, ¿y quién ha visto a Dios en espíritu? Y si el Padre es espíritu, pues es lo mismo. Manifestar es hacerse visible. Entonces están tapando una mentira con otra, porque la única manifestación que hay es la manifestación de Dios en carne, que es Yahshua, y no hay más manifestaciones en la Biblia. Las otras manifestaciones del Antiguo Testamento se le hablan teofanía o temporales. Y cambio, y la aparición permanente, Jesús tuvo 3 años con sus discípulos, resucitó y siguió apareciéndose, y todavía se ha seguido apareciendo con su mismo cuerpo, o sea que es la manifestación de Dios en carne. Espíritu, nadie lo ha visto para decir que Dios se manifestó como espíritu, y Dios es espíritu, que es el creador, el Padre, todo, pues
es tratar yo de tapar una mentira con otra que nunca la puedo tapar. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Si yo no tengo conocimiento, yo no, sí son las tres manifestaciones, pero si tengo conocimiento, tengo que decir, ¿y quién lo vio en espíritu? Y si el Padre de toda la creación es espíritu, ¿quién lo ve? O sea que hay una sola. Y eso lo hizo, como se dice, el Imperio Romano, o está en su Biblia, que muchos dicen, está mal escrito. Eso lo hicieron ellos para ellos. ¿Cómo voy a pelear yo con la Biblia de los mormones si es de ellos y ellos predican su religión? Allá yo sí me vuelvo mormón con su Biblia. Y así como decía yo con el catolicismo, ¿cómo le decir que su Biblia está mal hecha? La hicieron para ellos y para ellos predicar. Allá yo sí predico con la Biblia de ellos y me vuelvo católico, a veces sin darme de cuenta. Y afirmo las cosas que ellos tienen escritas ahí sin darme de cuenta. Pero ese no es el propósito de nosotros en el camino que estamos. Nosotros debemos de llegar a las realidades de Dios, a las realidades de este camino de salvación. Aunque para muchos le parezcan absurdas, tener que quitar todo lo que tienen en la cabeza para poder ir a la realidad. Y si no vamos a la realidad, no vamos a saber la verdad. El libro de Apocalipsis para muchos dicen que es un misterio, que es un libro que si lo leo no lo recomiendan. ¿Por qué? Porque la gente se quedó en las comparaciones. Anda predicando langostas, anda predicando por allá cantidades de locuras que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque no había o no hay en la tierra las cosas que le mostraron a Juan. Hay muchos que piensan, no, eso era un helicóptero. Puede ser, no se sabe hasta cuándo avance la ciencia, cuando se llegue ese día, que irán a hacer. Pero para Juan en ese tiempo la similitud que le dio parecían como langostas y el cómo no es realidad. Vuelve, los cómo no son realidades. No predique cómo porque está predicando mentiras y nunca vas a ver la realidad. Cuando encuentre un cómo, diga, es una comparación de cosas que no hay en el lugar o en el planeta. Si yo le pongo un ejemplo sencillo y una parte voy al desierto a decirles cómo es la nieve, se las puedo comparar con el algodón. Y si la gente se pone a estudiar el algodón, ¿algún día conocerá la nieve? No, porque se quedaron con una comparación. Las comparaciones no son realidad. Si me lo compararon como yo tengo que ver qué es lo que es en realidad la nieve. Si me compararon el Espíritu Santo con una paloma, tengo que ver en verdad qué es el Espíritu Santo. Si me compararon los ángeles que tienen alas y que son ellos, tengo que ver qué en verdad son los ángeles. Entonces yo no puedo quedarme con las predicaciones cotidianas del mundo que únicamente tratan de convencer a la gente de lo que dicen y no quieren volver atrás. Lo mismo en la ciencia. La ciencia mete su tremenda mentira y ya cuando sale la verdad dijo, ¿y qué hacemos? Ya toca dejar la verdad, la vamos a dejar quieta y sigamos con las costumbres que ya la gente nos creyó. Se acabó el tema. Hay un tema fácil que muchos a veces no lo sabemos y cuando dice, y hay muchos predican y el dios Dagón. Y dice, ¿qué dios será ese? No, pero los niños juegan con el dios Dagón y bien que lo quieren. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque es una palabra hebrea que no la tradujeron, sino tiene transliteración por, entre comillas, ser un nombre propio de un dios. Y Dag quiere decir pez y Dagón completo quiere decir el hombre pez o el medio pez. Y encontramos ahorita, no, ahorita es una marme, es una sirena. Pero no, es el dios Dagón, es un ídolo. ¿Por qué? Porque nos quedamos como sin escudriñar las escrituras. Sin darnos de cuenta que esto empezó en Israel. La salvación vino por un israelita. Jesús fue israelita. Nació entre los israelitas. Y viene con unas costumbres israelitas que no predicamos costumbres, sino el plan de salvación. Y por tener cantidades de palabras que ya son hebreo, que en la pasada del griego, muchos no traducieron tampoco palabras y quedaron griegas en la Biblia como Cristo es griego.
que en hebreo es Mesías. Entonces nosotros quedamos, y hay guerras entre mesianos y cristianos, dicen unos, y es la misma cosa. Cristiano quiere decir untado o ungido en griego, y Mesías quiere decir untado o ungido en hebreo. Y si usted mira, David fue el Cristo de Dios o el Mesías de Dios. ¿Por qué? Porque fue el ungido. Pero la gente que anda pensando, no, me quedé con los dichos, pero nunca he conocido las realidades. Y por eso la gente no ha podido dar a entender el poder de Dios. ¿Por qué? Porque se ha quedado con mitos y religiones y la gente cree más en el poder de las tinieblas que en el de Dios, que el poder de las tinieblas están dando a conocer en televisión, en películas, en todas partes. Y todo el mundo, yo quiero tener ese poder porque no ha visto el de Dios. Y cuando llegan a ver el de Dios, yo sé que lo quieren. Así como le pasó a Felipe con el mago. Tenía el gran poder de las tinieblas y tenía todo el mundo, a todo el pueblo en ese lugar donde él estaba convencido que tenía el gran poder de Dios. Y cuando llegó verdaderamente el poder de Dios, hasta el mismo mago dijo, este poder como que sí da mejor economía, está como más bueno que el que yo tengo, y se pasó al otro grupo. Por economía, no, esto es por salvación. Aunque muchos están haciendo esa economía con el mensaje, este mensaje es de salvación. Y este propósito es para salvar a un pueblo. No para hacer un imperio en la tierra, no para hacer la religión más grande del planeta Tierra, sino para hacer o completar el número de la iglesia de Dios. Dios se propuso tomar de entre todas las naciones un pueblo para su honra y su gloria. No se ha completado el número, no porque Dios no quiera, sino porque los seres humanos han torcido las escrituras y andan predicando mentiras. ¿Y cómo se van a salvar? Si la mayoría ha creído en las mentiras que está predicando el ser humano y la juran como si fuera verdad. Estamos en la iglesia verdadera, estamos en la iglesia del nombre y ni el nombre lo saben. Ahorita lo que hay es iglesias de Cristo y de Jesucristo, iglesias mundanas, completamente mundanas, o si tienen la Biblia católica, pues hay completamente católicas. ¿Por qué? Porque eso están predicando. Entonces tenemos nosotros que dejar las comparaciones y irnos a las realidades. Tenemos que nosotros buscar la verdad y olvidarnos de la mentira. Tenemos nosotros que salirnos del engaño. Si nos toca por el Espíritu, por el Espíritu. Yo sé que nadie que se humilla ante la presencia de Dios y le pida conocer la verdad, él se la niega. Digo, y si alguien es falto de sabiduría, pídale a Dios. Porque no dice el profeta, ya vaya y lea el libro tal, no. El apóstol dice, pídale a Dios y él le dará en abundancia. Porque nosotros vamos a buscar sabiduría del mundo en los libros mundanos. Pero nunca buscamos sabiduría de Dios, que es por el Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que el plan de hoy o la enseñanza de hoy es las comparaciones. No te quedes en las comparaciones no son realidades. El predicador que predica comparaciones predica mentiras. Y si creíste que el Espíritu Santo es una paloma, es una mentira completamente. Y si creíste que lo que va a venir en el tiempo antiguo es una langosta, es algo así, es mentira completamente. Si te creíste que los ángeles tienen alas y que necesitan alas para orar, es una mentira. Y los mentirosos no heredan el reino del cielo, ni los que creen en mentiras. Bendito el nombre de Jesús. Sí que les dejo hasta acá la inquietud a los oyentes y espero que reconozcamos la verdad, busquemos la verdad, hagamos lo imposible por dejar las costumbres y la mentira a un lado y aceptar la verdad, aunque nos parezca absurda. Bendito el nombre de Jesús. Sí que voy a dejar hasta acá y le vamos a dar gracias a